Como conclusión quiero destacar que en la historia, las muertes bajo regímenes comunistas superan las 100 millones de víctimas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Alevera para los que no me conocen y como ya leyeron en el título, hoy voy a hablar sobre el comunismo. Una corriente de pensamiento que es confundida con el socialismo de manera frecuente. Y aunque ambas corrientes tengan origen en el marxismo, tienen diferencias fundamentales de las que voy a hablar en otro video. De igual manera, si quieren saber qué es el socialismo, pueden ver el video que les voy a estar dejando por acá arriba. Ahora vamos a lo importante. ¿Qué es el comunismo? El comunismo es una doctrina política y social que busca establecer la propiedad conjunta de los medios de producción y la eliminación de las clases sociales. Esta doctrina surge como una crítica al sistema capitalista que promovía la acumulación del capital como mecanismo para generar riqueza, la propiedad privada de los medios de producción y la utilización del mercado como mecanismo de asignación de los recursos. De acuerdo al comunismo, el capitalismo es el responsable de la desigualdad e injusticia social, y esto provoca que se genere una gran brecha entre clases sociales. De esta forma, propone la propiedad conjunta de los recursos productivos, de modo tal que no exista una división entre ricos y pobres. Los pensadores del comunismo. Las bases del comunismo fueron desarrolladas por Karl Marx y Friedrich Engels a fines del siglo XIX. Karl Marx fue un filósofo y economista alemán que desarrolló la idea de que el capitalismo generaba una opresión que derivaría en una guerra de clases sociales y en una posterior revolución. Sus principales obras relacionadas con el comunismo son El Manifiesto del Partido Comunista, en colaboración con Friedrich Engels, y El Capital. Friedrich Engels fue un filósofo, dirigente político y revolucionario alemán quien mantuvo una larga amistad y colaboración con Karl Marx. Compartían la crítica al sistema capitalista y desarrollaron en conjunto la obra El Capital. ¿Cómo funciona el comunismo? De acuerdo al comunismo, la propiedad privada genera una lucha de clases entre los trabajadores y los dueños de los medios de producción. Dichas luchas sociales derivan en crisis internas y cíclicas que solo pueden ser resueltas mediante la revolución de los trabajadores. En este sentido, los trabajadores deben, según el comunismo, apropiarse de los recursos y declarar la propiedad conjunta de estos. Para lograr lo anterior, se debe crear un partido político comunista que domine el Estado para que éste instaure la llamada dictadura del proletariado. Los bienes y servicios serán producidos de acuerdo a un mecanismo de planificación centralizada, donde no existirá la competencia ni el libre mercado. Durante esta fase, las clases sociales se irán extinguiendo hasta llegar a un punto en donde el Estado ya no será necesario y por ende se procederá a su abolición. Principales tipos de comunismo. Atendiendo al distinto enfoque de la lucha de clases y del papel del capitalismo y sus efectos en la sociedad, es posible entender distintas fases de desarrollo del ideario comunista. Comunismo primitivo. El existente en el origen de mayor carácter marxista del movimiento. Su base era la colaboración o cooperación entre obreros, los cuales se organizaban en un sistema colaborativo sin propiedad privada de los medios de producción y creando lo necesario únicamente para la subsistencia. Comunismo igualitario. Esta tipología se refiere al estado anterior del pensamiento marxista, yendo al origen del pensamiento comunista y más cercanas a la utopía. Se relacionan estrechamente con la teoría del socialismo utópico. Priman la importancia del grupo de convivencia organizada frente al individualismo. Comunismo utópico. Se trata de una evolución de la tipología anteriormente descrita, con desarrollo del mundo capitalista y la aparición de la revolución industrial. Los pensadores utópicos comunistas llegaron a conclusiones ideológicas cercanas al puro igualitarismo de bienes y medios de producción, anulando la propiedad privada, es decir, un tipo de sociedad absolutamente libre de explotación y desigualdades sociales. Comunismo científico. Al igual que sucede con el socialismo científico, las teorías comunistas fueron ordenadas y estructuradas siguiendo el método científico. Es el momento en que la crítica y el estudio formal, racional y científico de la historia y la economía coparon el pensamiento comunista, frente a las tendencias utópicas antes descritas. Otros enfoques derivados del pensamiento comunista. Al margen de las concepciones del comunismo, han existido otras diversas visiones de este fenómeno ideológico. Comunismo de guerra. En plena Revolución Rusa, el enfoque comunista y socialista fue puesto en jaque debido a las posturas ideológicas de ambos bandos de este conflicto. Fruto de ello se dio paso a un excesivo y total control por parte de la élite militar y política de todo recurso o medio de producción.
eliminando por completo cualquier vestigio de capitalismo o apertura liberal presente hasta entonces. Desde ese punto de vista, se justificaba la total intervención comunista por el clima bélico y la necesidad de evitar intervencionismo exterior. Marxismo-leninismo. Si bien esta tendencia se relaciona más con el marxismo clásico, las posturas de Vladimir Lenin supusieron un paso adelante para el pensamiento comunista. Se impuso como básica la existencia de una élite personalizada en el Partido Comunista y un centralismo político que no dejara la lucha de la clase obrera únicamente en la sindicalización de los trabajadores. Posteriormente existieron otros enfoques basados en tendencias anteriores. Ejemplos de ellos son el troquismo o el stalinismo, variaciones del marxismo-leninismo en la Unión Soviética o el maoísmo en la República Popular China. Críticas al comunismo. Existen varias críticas al comunismo. Entre las más relevantes destacan nuevas clases sociales. Algunos autores han criticado al comunismo señalando que la eliminación de clases es una utopía. El comunismo solo generará nuevas clases sociales en donde los trabajadores también se diferenciarán en su grado de poder y control sobre los recursos. Ineficiencia. La planificación centralizada y la eliminación de la iniciativa empresarial conducen a la ineficiencia productiva. Así, muchos de los recursos escasos se pierden o son subutilizados. Falta de incentivos. Debido a que no se recompensa el esfuerzo o iniciativa individual, las personas y las empresas dejan de esforzarse por ser más productivos, reducir costos o innovar. Lo anterior lleva a un estancamiento de la economía y el consecuente sufrimiento de las personas. Como conclusión quiero destacar que en la historia las muertes bajo regímenes comunistas superan las 100 millones de víctimas, repartidas de la siguiente manera. La República Popular China, liderada por Mao Zedong, con 80 millones de víctimas. La Unión Soviética, liderada principalmente por Stalin y Lenin, con más de 20 millones de víctimas. La Camboya de Pol Pot, con más de 2.500.000 víctimas. Corea del Norte, liderada por Kim Il-sung, con más de 1.500.000 víctimas. Vietnam del Norte, liderada por Ho Chi Minh, con más de 1.500.000 víctimas. Cuba, liderada por Fidel Castro, con más de 70.000 víctimas. La República Democrática Alemana, liderada principalmente por Ulbricht y Honecker, con aproximadamente 70.000 víctimas. Y por último, la suma de algunos otros países, con más de 3.500.000 víctimas. Haciendo la suma de las víctimas, podemos decir que los regímenes comunistas se llevaron la vida de aproximadamente 109 millones de personas. Bueno gente, hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya informado. Dejen su like y su opinión acerca del comunismo. Sin nada más para decir, espero que tengan un buen día y nos vemos en un próximo video.